Prende el claque. Los señores, prende el Rambam. Los 13 principios de la fe. Estamos en el tercero principio. Dios no tiene cuerpo. Es obvio que Dios no tiene cuerpo. Hay que prestar atención del Rambam para esto. ¿Necesitamos del Rambam para decir que Dios no tiene cuerpo? No. ¿Necesitamos del Rambam? No solo esto, nunca hubo un idólatra que dijo que Dios tiene cuerpo. ¿Quién? ¿Alguien dijo que vio el cuerpo de Zeus, de Hera, de...? No, hay estatuas, pero nunca ningún idólatra dijo que la estatua era Dios. Necesitamos del Rambam para decir que Dios no tiene cuerpo. Debe haber algo más profundo en esto. De cualquier modo, ya pasamos por los dos primeros principios. Los dos primeros principios son Igdal Elohim Hay Veishtabach. ¿Conocen el Sidur? ¿Abrieron el Sidur alguna vez? Sidur es un libro interesante. Es un buen consejo abrirlo 3 veces al día. En la primera vez al día que abrimos el Sidur, luego en el inicio del día empezamos las oraciones diciendo Igdal Elohim Hay Veishtabach. Que sea engrandecido el grande nombre de Dios y que sea alabanzado. Nimtza. En este muchacho, él existe y no existe un momento en el cual existe. O sea, siempre existió. Ya estudiamos el primero. Todo está basado en Dios. Entonces es la base de todo. Si alguien te pasó así, se cortó en el camino, obrigado Dios, ¿cierto? Gracias Dios. Esto, no. Si todo lo que existe depende de Dios, Dios no depende de nada, debe haber entonces un plan, pero esto es otro asunto, otro principio. Echad vein yahid ki yehudó, Él es uno. Y no hay nada que es uno como la unicidad de Dios. ¿Se recuerdan? Estudiamos esto. Dios no es uno de muchos. No es uno compuesto de muchas partes, como el cuerpo humano que es uno, un sistema. Dios es uno, significa que hay solo una idea, un programa. Todo el balagán que se ve en el mundo, todo esto que parece que hay 200,000 fuerzas, una contra la otra, que el calor y el frío pelean, que el sol y la luna, que los chinos y los vietnamitas no sé quién pelean, que los animales pelean entre sí, que el bien y el mal pelean. Es todo el mismo programa. No hay dos, hay solo un. Solo un programa. ¿Cómo? Buena pregunta. Como el cuerpo humano. No como el cuerpo humano. Porque el cuerpo humano Es compuesto de muchos. En el cuerpo humano hay diferentes fuerzas, pero hay una En estos sentidos sí. Que las mueve. Exacto. En estos sentidos sí. Y no como el cuerpo humano, porque Dios es uno. ¿Cierto? No hay cómo dividirlo, no hay partes. Si hubiera partes, entonces significa que cada parte de Dios es separada. Si es separada, entonces ¿quién lo separó? Entonces hay alguien arriba de Dios que la hizo en Dios. Entonces, este alguien arriba, vamos a llamarlo de Dios. Entonces, llegamos al mismo. ¿Entienden? La palabra no importa si lo llamamos de Dios o de existente o no sé, saben, hay muchos nombres de Dios en la Torah, no es la cuestión. Nos importa de qué estamos hablando. Y de Dios no hablamos. No tenemos que hablar de Dios. Solo hablamos de Dios en nuestro mundo. Dios para nosotros. Nosotros nos conocimos. Podemos sentir, entender, vivir, en especial vivir, el contacto de Dios con nosotros. Emuná es vivir. Vivir nosotros mismos. No somos capaces de entender a Dios. Es una inmodesta tontería intentar entender a Dios. No entiendo cómo puede ser que hubo el holocausto. Señor, tu cerebro es como de una cucaracha comparado con Dios. ¿Qué quieres entender? En las palabras del Rebbe de Kotzk, pobre es el Dios que yo puedo entender todo lo que Él hace. Qué pequeño es el Dios que yo puedo entender todo lo que Él hace. Con las palabras de Rabbi Edaya Penini, Ilu Yedativ Eyotiv. Si yo iba a entender a Dios, iba a ser Dios.
Claro, porque ya lo entendiste. Claro, Por definición Lo lo superas, entendemos. Al entenderlo, lo superas. ese es el principio del yeso. Lo ¿Ves? entendemos porque es como nosotros. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך שהכל נהיה בדברו. נעלם וגם אין סוף לאחדותו, es oculto. Oculto, no entendemos esta unicidad de él. Acá no es, el intelecto no tiene. Vegam, no solo que es oculto el plan. No conocemos todo. Dios reveló una buena parte de estos planes en la Torah, sabemos una parte, etcétera, en la historia, pero no conocemos todo. Ve'en sof la'abduto. Su unicidad es infinita. No es que eres uno hasta donde termina. No hay. Dios y el Satán no están peleando por toda la eternidad. Tampoco no están peleando. ¿Cómo puede ser que el mal viene de Dios? Es otro principio. ¿Conocen la primera palabra que se aprende en Israel, no? En hebreo. ¿Conocen la primera palabra? ¿Conoces la palabra? ¿Escuchaste la palabra? No es necesario hablar, es solo el movimiento. ¿Conocen el movimiento? Jaque, diga, sablanut, hay muchas traducciones, pero es toda la misma cosa. Esos son dos primeros principios. Hay más 11. Quizás vamos a llegar a alguna idea. 13 principios de Muná son los 13 principios de cómo vivir con Dios. Quien tiene estos principios va a tener una buena vida como judío. Quien no tiene estos 13 principios está out. ¿Quién piensa que no es todo de Dios? Que Dios está peleando contra el mal. Que Dios y el mal tienen algún problema acá. O piensa que las cosas se hacen por sí solas. Las cosas ocurren en el mundo. Entonces alguien así no está dentro del judaísmo. Está dentro de otras religiones, pero no dentro del judaísmo. No necesariamente que es un hereje en otras religiones, pero en el judaísmo no funciona. Vezod Ashlishi. El tercero. Tienen página con mi madre. El tercero y eso. El tercero principio. Shlilat Hagashmut Mimenu. No, Dios no tiene. ¿No tiene qué? Materia. Materia significa lo que es base para algo limitado, que es base para algo mejor ser hecho de esto. Otra vez, materia significa algo limitado, que es base para hacer de ello otra cosa. Por ejemplo, nuestro intelecto es mera materia, es limitado, es base para el intelecto superior, divino que podemos adquirir en medio de él. Un ejemplo más simple. El árbol es materia para la madera, que es materia para la mesa, que es materia para la clase, que es materia para el estudio de Torah, que es materia para el desarrollo del alma, que es materia para el Olam Haba, o algo así. ¿Cierto? Pero también el desarrollo del alma es materia. El alma también es materia en este sentido, porque es limitado. Dios no es limitado. Es casi por definición del segundo. Dios es uno y por tanto Dios no tiene tampoco fronteras, no tiene límites, no es Gashmi, no es Geshem, no es una materia. Ni mismo una materia abstracta. ¿Está claro? Decir que Dios no tiene cuerpo es fácil. Decir que Dios no tiene cuerpo y tampoco no tiene límites es más difícil. Sí. ¿Cómo se explica la creación física? No sé. Está dentro de un tío. Es Parashat Bereshit es Kabbalah. No sé. Preguntarle a Rav Nahum. ¿Por qué te dice que el intelecto es materia? El intelecto no es materia. ¿No? No, el intelecto, es verdad que nosotros nuestro intelecto... ¿Qué es intelecto? ¿El intelecto es el producto final del ser humano? ¿Sí? ¿Sí? Tú estudias la Gemara, entiendes, de repente, ¡pac! Te viene un entendimiento, no es tu intelecto, de algún lugar. No es tu intelecto,
Sí, pero igualmente no es algo material, porque eso va a seguir Tú te casas. desarrollando. Tú te casas, no entiendes nada, después de 30 años entiendes menos aún. Pero es base para otra cosa. Por eso, No es pero- todo lo que entendemos en el mundo. Quizás estar casado es más fuerte que estudiar Torah. ¿Quién no tiene una mujer? No tiene Torah. Está escrito en la Gemara. Vamos. Sí, aprendiendo y aprendiendo y cada vez. Debe ser que todo el ser humano es base para eso. No es mías palabras. Quien dijo esto son el Rambam. En los 8 capítulos, la introducción al Pirkei Avot, el intelecto humano es la pura base para el intelecto divino que va a llegar a él. Tú ves profecía. No, la profecía es más que el intelecto humano. Si tú vas a ser muy inteligente y con todas las midot, entonces vas a ser algo muy más grande que tu intelecto. El intelecto es base y la profecía es base. Solo Dios no es base para nada. Los principios se interrelacionan, ¿cierto? Uno lleva al otro. El Rambam no está diciendo acá una ópera de lógica, ¿cierto? No sé si percibieron, el Rambam no trae argumentos lógicos para lo que está escribiendo acá. Aristóteles trae argumentos lógicos para lo que está escribiendo acá. Yo cité uno. Si Dios va a tener límites, no cité, pues espera ahora. Si Dios va a tener límites, significa que algo afuera de Dios o que alguien estableció estos límites. Si es así, Entonces ahí arriba. ¿quién es otro? Entonces gracias a Dios. ¿Sí? No es mío, este argumento es de Aristóteles. Está en la metafísica de Aristóteles. ¿De esta es la metafísica de Aristóteles? Sí. Yo no. Yo sí. Pero dicen que está. ¿Tú sí? ¿En qué página está este argumento? Sí, ok. Hay personas que aprendieron griego para aprender en lo original. Los escritos de Aristóteles. India no está en la moda. La filosofía no tiene mucho. Ramón, no traza la filosofía, no sé si percibieron. Ramón no habló de ningún argumento lógico acá. Solo explica. Shlilat Gashmut Mimene. Eso es el tercero. Negar, retirar, sacar la Gashmut. Las fronteras materiales. Las fronteras podríamos solo decir de Dios. Dios no tiene fronteras. Perdón, Debo- sacar las fronteras. No se concede esto. Ok. Mira, son muy lógicos los argumentos. No es que estos principios son, wow, ¿cómo llegaron a esto? No estamos hablando ahora que hay un nirvana, me prueba, no sé. Estoy diciendo cosas muy, ¿no? No es necesario ser un super doctor en filosofía para entender lo que está acá, ¿cierto? La prueba, yo no entendí, pero eso como que entendí. Ustedes piensan que estoy hablando cosas interesantes. Pero, Shilalta Gashmudimeno, Dios no tiene límites, no tiene materia. Materia, o sea, no tiene límites. Vehu, ¿qué significa? Shezea Echad, que esto uno. No es un cuerpo, velo koach baguf, tampoco no es una fuerza que entra dentro de la materia de los cuerpos. O sea, no cristianismo y no Spinoza. Dios no es la naturaleza y Dios no es una fuerza divina que está dentro del cuerpo. Dios es otra cosa. Ningún límite. Nada lo limita. No está dentro de cuerpos. Entonces, ¿cómo puede decir que Dios está dentro de mí? La respuesta es Hasidut. Kabbalah, preguntar por qué me enseña Hasidut. Pero la base es que Dios, cuando hablamos de Dios, es ilimitado. No es una fuerza dentro del cuerpo. Dios creó el mundo, creó también fuerzas. Creó también fuerzas divinas. Divinidad, alma. La alma es una centella divina. Aunque la centella es algo que no es el propio fuego, ¿cierto? Pero es la misma cosa. Pero no es el propio. ¿Entendieron? Yo no. Pero así está escrito. Nefeshi, Nitzot, Elohim, Mimal, ¿no? Está escrito en el Tanya que quien sopra, Dios sopló alma en el. Quien sopra de sí propio. ¿Entendieron? Yo también no. Y mismo así, yo no creo que el soplo es la propia persona, ¿cierto? No. Él sopra de sí propio, pero no es la propia persona. En otras palabras, Dios no es una fuerza dentro del cuerpo. Hay fuerzas divinas dentro del cuerpo. Hay un contacto con Dios entre el hombre y Dios. Mejor, entre Dios y el hombre.
Pero no porque Dios se materializa en este mundo, no porque Dios se materializa dentro de nosotros, no porque hay un otro, pero es en los pisos, ¿cierto? Algo. No, pero que todo está hecho de Hashem, todo está hecho de Hashem, ¿no es lo mismo que Hashem está dentro del cuerpo? Sí, la intención, Hashem está dentro del cuerpo, todo es hecho de Hashem, o sea, Hashem sustenta todo, es el primer principio. Estamos 100% en Dios, porque un segundo que Dios no va a nos mantener, no existimos. Entonces, eso significa hay Dios dentro de nosotros, sí. Pero mira que no es la misma cosa que decir, No es lo mira, mismo. dentro de mí hay Dios. Ya. Perdón, señores, el judaísmo no es místico. Quien desea misticismo puede ir al Tíbet. En el Tíbet es más interesante. Hay que poner una placa en el ojo. El judaísmo no es interesante. No venga a convertirse. El judaísmo es claro, seco. Hay partes muy no claras, ¿cierto? Puedes cabalar, tienes que estudiar con el Ramnón y el Ramnón no está más en el Mahón, ¿cierto? Llega uno a otra. Hay que ir a la ciudad vieja. Entonces, ir a la ciudad vieja directamente, no acá. Acá tenemos cosas simples, claras. El judaísmo es lógico. No, tampoco. Hay que poner otra placa. El judaísmo no es lógico. Lógica, tú puedes ir a la Universidad de Hebrea. En la Universidad de Hebrea hay lógica. El judaísmo no encuentra la lógica, pero estamos acá. Tú puedes poner una tercera placa. Venga al mejor Meir y aprenda a vivir con Dios. Esto sí. Es otra cosa. Pero no es tan interesante tener arrebatador, no pensar que va a ser acá. Ustedes van a ver luces todos los días y etcétera. No va a funcionar. En Hashem. ¿Cierto? Es más fácil ver luces, etcétera, en el Himalaya, ¿no? Acá. Sí. En India, ¿cierto? Sí, la festividad de los dos en Odú. No estuve en Odo, pero sabe, todos los israelíes estuvieron. También en Oaxaca. Debe ser. Com chá certo, você vê tudo. Con el dinero, con el té correcto, tú ves todo. Ah, entre los indios hay un té de alguna cosa, me olvidé el nombre, ¿no? Que tienen todo tipo de alucinaciones espirituales. Ayahuasca. La ayahuasca. ¿Cómo se llama? Ayahuasca. Ayahuasca. ¿En serio? Eudaibe. Dicen que se van ahí. Ayahuasca. ¿Es Van a serio? hacer Algo así. Jesús, pero con. No me recuerdo del nombre. También me recuerdo que una persona me preguntó seriamente, ¿ves? Tengo todo tipo de cosas espirituales, no sé qué, me fue al Raftao. El Raftao dijo, escucha, espiritualidad sin trabajo no es espiritualidad, es alucinación. Se supone que son retiros espirituales que se van literal a un lugar tranquilo, afuera de la ciudad, en un ambiente controlado y se echan el ayahuasca. Sí, funciona, señores. El único problema es que no es el judaísmo. Quien desea una experiencia espiritual, tomar ayahuasca en India, va a ser un cóctel perfecto. No sé si va a volver sano, pero... Y una persona en Chile le preguntó al rabino que una persona había hecho ayahuasca y después volvió a Teshuvah porque no sé qué cosa, pero porque primero probó la ayahuasca. También esto hay, quien hizo ayahuasca y entonces hizo chuvada porque yo no sé qué. Creo en cualquier cosa, señores. Dice que en el Mahón ya pasaron los líderes del Hamas que se convirtieron y no sé quién, cualquier cosa existe. Preguntaron a Trump si él sabe, si él creía, no sé, en qué ocurrió en Qatar. Él dijo, el Oriente Medio cree en cualquier cosa. טוב, היסוד השלישי, דנבו, שאלת הגשמות ממנו, Dios no tiene cuerpo, והוא שזה האחד אינו גוף, Dios no es cuerpo, ולא כוח של גוף, y no es una fuerza dentro de un cuerpo, no es una fuerza corporal, ni mismo una fuerza espiritual que tú puedes llegar con ayahuasca. ולא יראו מאורת הגוף, y no ocurre con Dios lo que ocurre con quien tiene cuerpo. Dios no va a quedarse viejo, ¿está bien? No va a cambiar de opinión. No va a tener misericordia de un pobre cuando lo ve en la calle. Tampoco no va a enojarse con un perverso cuando va a ver que hace alguna cosa. No ocurre con Dios lo que ocurre con personas que tienen cuerpo y son por tanto afectadas por lo que hay afuera del cuerpo. Inmutados. ¿Cómo? Inmutados.
Entonces, ¿qué ocurre con el pobre que de repente tiene dinero? Hay un plan divino, hay una cosa, ya vimos, Dios es uno. No se preocupan, las cosas son exactas, todo. Entonces, ¿cómo está escrito en la Torah? Y Dios tuvo piedad de, y Dios tuvo esto. Misma cosa. Pero, Estamos en el Kusari. Quien no estaba en Kusari perdió. Los nombres de Dios son de acuerdo con lo que ocurre con nosotros. Cuando vemos algo que nosotros debemos llamarlo de piedad, decimos que Dios tuvo piedad. El mismo juez dijo, tú estás cierto, tú estás equivocado. El dinero va de ti para ti. Uno va a decir, wow, qué juez bueno, misericordioso. Y el otro va a decir, Pues malo. qué juez duro. Ajá. Es el mismo juez, el mismo acto. El juez no se cambia. no, ¿Está de acuerdo con el programa? pero escuché también que cuando uno tiene un sufrimiento, como que Hashem también sufre contigo, ¿no? Puede ser. Ok, hay que entender esto. Por supuesto, Es como que- Dios es para el bien. En este mundo vemos a Dios como bueno y para el bien, y todo es para el bien. Gamzu de Tová es un hidush de la Akiva, de la Gamzu. Todo es para el bien. ¿Tenemos alguna idea de cuál es el plan divino, etcétera? ¿Verdad? Por supuesto, por consiguiente, entendemos que el sufrimiento también es para el bien, etcétera. Sí. Dios no es un ser enojado que exige sacrificios para satisfacer su deseo de Haz de Shalom, ¿entienden? Dios no es, entre los griegos era, no va a ocurrir con Dios lo que ocurre con quien tiene cuerpo. Dios no va a moverse y dejar de moverse. La definición de cuerpo, no ustedes saben. Definición de vida. Lo be'etzem v'lo b'mikra, no por acaso y no por definición y no por acaso. Dios es inmutable. ¿Cierto? Es el mismo Dios. No solo esto, no hay el concepto de tiempo para Dios, también es inmutable para Dios. ¿Por qué? Porque si Dios va a tener el concepto de tiempo, entonces el tiempo se mide por cambios. ¿Quién cambió a Dios? Dios no tiene cambio. Evolución, ¿no? No tiene tiempo, no tiene evolución. Dios es exacto, absoluto, todo, desde siempre para todos, ¿cierto? Por tanto, no tiene. No. Sí, por decir, si la cuestión del tiempo puede ser que sea inherente en Dios, adentro de él, el tiempo. No sé, preguntar a los Juanito. Buena pregunta. Yo siento mucho. Lo que sé puedo decir. Yo solo traduzco lo que está escrito. Lo que no está escrito no sé explicar. Pero eso que dicen que un día Hashem son 1000 años del hombre, algo así. Ok, para el hombre en este mundo, después que hay mundo. Hay una gran discusión filosófica si hay el tiempo sin el hombre. Como las ¿Las hormigas sienten el tiempo? No. Quizás sí, no sé. El El tiempo pasa para las hormigas. La pregunta es si el concepto de tiempo es relevante para las hormigas. ¿El concepto de tiempo es relevante para la ley de la gravedad? ¿O que la ley de la gravedad es inmutable, no depende de las circunstancias? No es, no misericordia, no esto, no se avance, no esto. ¿La ley de la gravedad se cambia? No. No, estoy diciendo de un modo general, la ley de la gravedad como ley. Los casos en que se aplica o no se aplica son otra pregunta, pero la ley de la gravedad Existe siempre. es siempre igual. La ley de la gravedad es muy menos abstracta que Dios, ¿cierto? Y entendemos que no se cambia, no tiene cuerpo, no es una fuerza en el cuerpo la ley de la gravedad, entonces es la misma cosa, pero no se cambia, no avanza, no camina, no retrocede, no es el mismo, siempre. Como fuerza inmutable. Sí. Como ley sí cambia. Claro, ok, no existe la ley de la gravedad, Einstein probó que no existe, no es la pregunta. Pero la ley de la gravedad tampoco es materia. La gravedad, la propia gravedad, la fuerza, no sé. Es una fuerza. Fuerza diferente. Sí, sí, la gravedad es un buen ejemplo de algo un poquito más abstracto, que no se cambia, que no es no misericordioso, no es esto, ¿cierto? Para la gravedad no hace diferencia si tú estás jugando una pelota o un bebecito, ¿cierto? Lo aleno. Entonces no hace diferencia. Entonces, para Dios, hace porque Dios es bueno, ¿entienden? Pero no es que Dios no se cambia, mismo que la gravedad es solo una fuerza dentro del cuerpo. Imagina ahora Dios.
Imaginar, no imaginar. Saber qué se hace con Dios. No, la ley de la gravedad depende de dónde se encuentre. La aplicación. No la ley. Con la aplicación. Me da igual. Me da igual. La ley de la física, 2 más 2 igual a 4, es un concepto abstracto que no se cambia. Se van a hacer 2 más 2 patitos, o se van a hacer 2 más 2 dulces, o 2 más 2 multas del impuesto de renta, es la misma cosa. Son 4. Donde quiera que la pongas. son Sí, cuatro. el concepto no se cambia, es inmutable, no es solo un concepto, que tampoco no existe sin aplicación en el mundo físico. Entonces, números reales. sí, entonces... Es un marco. El 2 más 2 es un marco. Teórico, hay que ser claro. Hay personas inteligentes demasiado acá. Y todos sabes que hoy en día sabemos que 2 más 2 no es igual a 4. ¿Verdad? Lo que tenemos que establecer es una cosa. Dios no está enmarcado. ¿No saben esto? Nunca leyeron en ruso. Ya probaron en la década de 20 que 2 más 2 no es igual a 4. Pero todavía no importa, para nosotros es. Como concepto está bueno. Así que es en dirección a uno. Son marcos teóricos claros. Los ejemplos nunca son tan buenos cuanto el asunto. Dios no se afecta por ningún marco teórico. Va mucho más allá. Sí, exacto. טוב, ולפיכך, por tanto, shalelú ממנו, tercera línea, shalelú ממנו, negaron de Dios, alema shalom nuestros sabios, ajibur, gaperut. Dios no se ayunta con una cosa, tampoco no se separa. Veamru y dijeron, lo yeshiva, velo amida, velo ore, velo ipuy. Dios no tiene, no se sienta, no se levanta, no... Todo esto son conceptos de la materia que no se aplican a Dios. Retornar lo mar, o sea, lo Perú, no hay acá, y pues en Perú no se actúa. Veo ores, de las cuestas, no se separa de alguien. Me lo jibur, le fiché, pues mamá no veo porque te decimos, ok, acá un poquito de hebreo. Me lo y no se ayunta con algo. No es, Dios es otra cosa, entienden otra cosa. También cosa no es una buena palabra. No, porque decir cosa es definirlo como algo existente, como algo. Era un digo ay. Allá. Ay. ¿Cierto? Tú puedes hablar, Dios, cosa, o sea, no sé, no tenemos palabras. Es correcto que no tenemos palabras. ¿Cómo podemos tener palabras? Estamos hablando de algo que no tenemos contacto, no podemos tener contacto. Pero, ¿qué significa? Que no es nosotros. Como explicar colores a un ciego. ¿Cómo? Como explicar colores a uno que siempre fue ciego. Sí. El único motivo de que nosotros podemos decir que tenemos contacto con Dios es porque sentimos los valores divinos, sentimos, percibimos, vivimos los valores divinos, los ideales divinos que vemos dentro de nosotros. De acá empieza. Pero no es desde el principio, hay más principios. Vamos a llegar. Sin esto, Dios no es nosotros. Es tan simple de decir, ¿no? Dios no es nosotros, es solo esto. ¿Hace sentido? Dios es muy grande. Tú no vas a poder sobornar a Dios con una buena tefilá. No hay, ¿sabían? No hay chantaje. No hay chantaje, ¿no? Que lo más de O sea, que es americano. más o menos de medio. De amar a Naví. No, entonces es brasileño, dice. De amar a Naví. Es una frase así, no sé lo que significa, pero es una frase así. Um filme. Nome de uma película. Nome de uma película. Yo creo que el motivo es porque los brasileños hacen todas las cosas del peor modo posible y al final de las cuentas el país continúa. Imagínese la riqueza que tiene. Sí. Y aún así sobrevive. El país. La riqueza es lo opuesto, ¿no? Cuando Dios creó los países, dicen que los ángeles dijeron a Dios, mira, ¿qué hay acá en Europa? ¿Qué hay acá? Él dijo, acá hay oro, acá hay esto, buen clima, acá hay esto, Pero llegó al Brasil y dijeron, pero acá hay todo, hay riqueza, un buen clima, personas simpáticas, florestas, todo. ¿Qué es? Espera para ver el pueblo que va a poner. No te preocupes, tengo algo para ellos. Me amaron a mí, dijo el profeta. Velmite de mi honor, Jule. ¿A quién ustedes van a comparar, Dios? Velmite de mi honor, Jule. ¿A quién debe poderse comparar? Debe ser igual. Entonces, no hay nada que se puede comparar porque todo en el mundo tiene Limitaciones, espacio, Está limitado. materia. es limitado. Nuestro intelecto también es limitado. El aire. Velo a Gufa, de Mergufim, si Dios iba a hacer un cuerpo, iba a ser como los cuerpos.
Vejol, más Sheba Pektea Kodesh Miterim Telefonim. Entonces, ¿qué es todo lo que está en los escritos? Que como Dios es descrito, como cuerpo, como sin cuerpo, que hizo esto, aquello. Próxima semana. Próximo año. Ah, Shana Tova. Próximo año. va, explíqueme lo último que no lo entendí. ¿Qué? ¿Cómo presentó? Que está escrito en los Psukim, que Dios tiene cuerpo, que Dios nos sacó con brazo fuerte, mano extendida, que Dios vio lo que ocurrió en la Torre de Babel. ¿Y qué tiene que ver eso con el próximo año? La próxima el próximo martes es Rosh Hashanah. El próximo martes es Rosh Hashanah. La próxima clase es el próximo año. El próximo año, ¿verdad? Shana Tova para todos. ¿Quiénes están los sujas deben devolver, de poner en la oficina? Soy indivisible.